El conflicto armado entre Ucrania y Rusia tiene repercusiones que van más allá de las fronteras de Ucrania, afectando profundamente a toda Europa del Este. En particular, la guerra se siente con fuerza en Moscú, la segunda ciudad más poblada de Europa, donde el apoyo de poderes occidentales, como Estados Unidos y Europa, al ejército ucraniano ha alterado el equilibrio militar y político en la región. En este contexto, Kiev ha estado continuamente buscando invertir la situación a favor de Ucrania, y para ello, sus fuerzas armadas tienen claro su objetivo estratégico. Desde el inicio de la guerra, se han registrado ataques significativos en territorio ruso, utilizando tecnología de drones. Las ciudades situadas cerca de la frontera ucraniana, así como aquellas más adentradas en Rusia, se han convertido en blanco de estos ataques. Estas acciones se han intensificado desde que Moscú inició su invasión de Ucrania, con un enfoque particular en infraestructuras críticas como aeródromos y depósitos militares. Lugares como Belgorod, Rostov y Krasnodar, ubicados en el oeste y el sur de la Federación Rusa, han experimentado ataques recurrentes con drones. Recientemente, los ataques han alcanzado una nueva dimensión al dirigirse contra Moscú. Las autoridades rusas han calificado el ataque que tuvo lugar en la capital como el más grave desde la Segunda Guerra Mundial. En un episodio notable, el pasado domingo, Ucrania ejecutó su mayor ataque con drones en la historia reciente, desplegando al menos 34 aeronaves no tripuladas sobre Moscú. Los informes del Ministerio de Defensa ruso confirman el ataque y alegan que 29 drones fueron interceptados antes de alcanzar su objetivo. La ofensiva se llevó a cabo durante la mañana, entre las 7 y las 10 de la mañana, creando un clima de terror entre la población. La amenaza de estos drones también tuvo consecuencias prácticas, como la interrupción temporal de las actividades aéreas en 3 importantes aeropuertos cercanos, Domodedovo, Sheremetyevo y Chukovsky. Un total de 36 vuelos fueron desviados debido a la alarma generada por el ataque, aunque las operaciones se reanudaron poco después. A pesar de esto, el Ministerio de Defensa ruso se apresuró a declarar el éxito de sus sistemas de defensa antiaérea. Moscú, con una población de 21 millones de habitantes, ha sido testigo de su ataque más extenso hasta la fecha. De acuerdo al informe del Ministerio de Defensa ruso, 84 drones ucranianos fueron interceptados en diversas regiones, incluidas Moscú, Bryansk, Oriol, Kursk y Tula, con un total de 34 drones derribados en la propia capital. Sin embargo, las autoridades informaron de que 5 personas resultaron heridas durante el ataque. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, se pronunció después del incidente, afirmando que las defensas aéreas habían derribado 32 drones que se dirigían hacia la ciudad. Se destacó que los ataques no produjeron daños significativos, aunque imágenes en redes sociales retrataron incendios en varias edificaciones. Las publicaciones de los residentes mostraron la gravedad del ataque, con imágenes de drones sobrevolando diferentes zonas y vídeos que exhibieron daños considerables, como humo oscuro saliendo de casas y bosques, así como vehículos y edificios en llamas. La situación generó una gran inquietud entre los ciudadanos, reflejando un cambio en las dinámicas de la guerra y su impacto en la vida cotidiana de la población rusa. En resumen, el conflicto entre Ucrania y Rusia no solo se limita a operaciones en el terreno ucraniano, sino que se ha expandido a un nivel tal que las principales ciudades rusas, como Moscú, se ven amenazadas. La guerra ha llevado a un ciclo de ataques aéreos que están reformulando las percepciones y realidades tanto en Ucrania como en Rusia. Esta evolución del conflicto, marcada por agresiones mutuas, resalta la complejidad y la interconexión de la geopolítica actual en Europa del Este. Los vídeos divulgados en Internet mostraban el caos que siguió al ataque, con vehículos de emergencia dirigiéndose rápidamente al lugar de los hechos y protocolos de emergencia activados. Hasta el momento, las autoridades ucranianas no han emitido comentarios sobre la ofensiva en Moscú. Sin embargo, surge una pregunta importante. ¿Por qué los sistemas de defensa antiaérea en Moscú y en otras ciudades rusas resultan ineficaces ante las amenazas planteadas por los drones ucranianos? Históricamente, Moscú ha contado con un sistema sólido de defensa antiaérea y contramisiles, diseñado para proteger la ciudad y su área circundante. Su red de defensa incluye el Sistema Estratégico de Protección contra Misiles A-135 y S-135, complementada por sistemas de control automatizados como Baikal 1 y Universal 1, así como por los modernos complejos S-400 y S-300 PM2. Además, se cuentan con unidades antiaéreas conocidas como Panir, que están equipadas con múltiples estaciones de radar que permiten la detección y seguimiento de misiles y otros objetos aéreos potencialmente hostiles. No obstante, a pesar de esta amplia gama de sistemas,
La capacidad y la intención de los drones ucranianos para atacar objetivos significativos en el territorio ruso han puesto de manifiesto una brecha en la defensa de la capital. Esto es evidente tras la serie de ataques a aeropuertos en Rusia en diciembre de 2022 y el reciente asalto con drones sobre Moscú. La percepción de vulnerabilidad frente a los drones parece haber llegado demasiado tarde a los responsables de la defensa. El teniente general A.S. Bishop propuso la implementación de puestos de defensa antiaérea 24/7 en ubicaciones estratégicamente importantes, como el Kremlin, el Ministerio de Defensa y la sede del Servicio Federal de Seguridad. Sin embargo, esta sugerencia no fue bien recibida. Los sistemas de defensa aérea Panir, aunque instalados en Moscú, han demostrado ser ineficaces en la detección de objetivos de menor tamaño y de velocidad reducida, como los drones militares. Estos sistemas a menudo confundían aves grandes que volaban a baja altura con amenazas reales, lo que comprometía la efectividad de la defensa. En respuesta a estos desafíos, el ejército ruso ha comenzado a planificar la instalación de más sistemas Tor M2 en distintas bases militares de Moscú y sus alrededores. Aunque el Tor M2 no ofrece una protección total, tiene la capacidad de detectar vehículos aéreos no tripulados, UAV, con una probabilidad mínima del 70% a una distancia de hasta 915 kilómetros, siendo capaz de identificar objetivos a una altitud mínima de 30,6 metros. Sin embargo, las dificultades persisten, especialmente cuando se trata de operar en condiciones de oscuridad, lo que se ha relevado como un factor preocupante dado el patrón de los ataques con drones que se concentran en la tarde. Otro aspecto desafiante radica en el alto costo que conlleva neutralizar los drones con sistemas de defensa antiaérea convencionales. Los expertos militares del Ministerio de Defensa de Rusia han enfatizado repetidamente la ineficacia y los costos elevados asociados a estas estrategias tradicionales. La construcción de los drones, generalmente fabricados en plástico y con motores metálicos pequeños, les proporciona características que dificultan su detección y derribo a distancia, facilitando así su manipulación para evadir los radares y otros sistemas de defensa. Esto sugiere que los drones que atacaron el Kremlin podrían haber sido lanzados desde casi cualquier punto. Especialistas en estrategias de guerra han argumentado que el ataque más reciente contra Moscú pudo haber sido llevado a cabo por elementos ucranianos dentro de Rusia, dado que el robusto sistema de defensa antiaérea de doble capa de Moscú se vuelve prácticamente invulnerable a infiltraciones. Estas afirmaciones sostienen que los recientes asaltos con drones fueron orquestados por activistas ucranianos con conocimiento preciso de las coordenadas de los sistemas de defensa en Moscú. Así, el ataque con drones en Moscú plantea no solo un desafío inmediato para la defensa de la ciudad, sino que también revela una serie de deficiencias en la capacidad de anticipación y respuesta de los sistemas de defensa aérea rusos. La guerra de trenes y tecnología que se libra en estas circunstancias redefine constantemente la naturaleza de la seguridad y la vulnerabilidad en el contexto actual. En la actualidad, hay indicios que sugieren que el reciente ataque con drones contra Moscú podría haberse llevado a cabo desde dentro de Rusia. Existen pruebas de que Ucrania ha intentado establecer rutas seguras para sus vuelos de drones en misiones anteriores. El mundo ya ha sido testigo de la habilidad de los ucranianos en la utilización de estas tecnologías. Las Fuerzas Armadas de Ucrania hacen uso de diversos tipos de drones para atacar los sistemas de defensa antiaérea rusos. Entre los drones más destacados se encuentran el UJ-22 Airborne, el UJ-25 Skyline, el UJ-26 Bear, el TTI-141 soviético, el An-196 Lyuty, el AQ-400 Side, el Lord Drone, el A-22 Fosbat y el Pania. El UJ-22 Airborne es un dron monomotor no tripulado que puede transportar una ojiva interna de hasta 20 kilogramos o varias bombas que pueden ser lanzadas desde el aire. Tiene un alcance de aproximadamente 800 kilómetros, 500 millas, y se considera uno de los UAV más grandes que están en operación actualmente. Por otro lado, el UJ-25 Skyline presenta una notable capacidad de ataque, con un rango similar de alrededor de 800 kilómetros y está propulsado por un motor a reacción, lo que le dificulta ser neutralizado en comparación con el Shahed-136, que utiliza motor de pistón y es usado por las fuerzas rusas. El UJ-26B se destaca como uno de los drones más avanzados de Ucrania, con un alcance de hasta 1,000 kilómetros, 620 millas, y una carga útil de 20 kilogramos, 44 libras. Asimismo, el T-141, un avión de reconocimiento de la era soviética, diseñado originalmente para misiones de vigilancia en un radio de 1,000 kilómetros y capaz de alcanzar velocidades supersónicas, ha sido adaptado por el ejército ucraniano para convertirse en un dron de ataque. Este modelo ha sido utilizado en ataques contra bases aéreas estratégicas e instalaciones militares rusas, incluso en Moscú.
El An-196 Lyuti es otro dron considerable, que se asemeja en su diseño al Bayraktar TB2 turco y tiene un costo unitario más alto, pero también un alcance y capacidad de carga útil más amplios que otros modelos. Por su parte, el dron terminal Outanemi EQ400 es un nuevo enfoque introducido en la etapa de fabricación en serie, con un alcance de 751 kilómetros, 465 millas y una carga útil de 30 kilogramos. El Lord Drone, por otro lado, se presenta como una opción económica, con una autonomía cercana a los 750 kilómetros y considerable capacidad de carga. El A-22 Fosbat, que estuvo involucrado en un ataque con el dron Shah del 2 de abril de 2024, es un dron de larga distancia muy efectivo. El Pania es el más reciente entre los drones de ataque de larga distancia utilizados por las tropas ucranianas. Se trata de un sistema de misiles turborreactores desarrollado durante la invasión rusa a Ucrania. Los ataques a Moscú podrían resultar en una deslegitimación del Estado ruso y provocar un nuevo nivel de desorden en el país. Sin embargo, la implicación más profunda de estos asaltos es que la población rusa ha empezado a reconocer la seriedad de los peligros inherentes a la guerra. Las repercusiones del conflicto han llevado a Rusia al borde de un colapso socioeconómico, recordando una vez más la era soviética en un momento crítico de este enfrentamiento. El aislamiento político del presidente ruso, Vladimir Putin, se ha intensificado, a medida que la población local ha sufrido un creciente desgaste tras los recientes atentados en Moscú. En consecuencia, el espacio aéreo de la ciudad tuvo que cerrarse por completo a los vuelos, interrumpiendo el tráfico aéreo de manera abrupta. Además, se llevaron a cabo amplias medidas de seguridad, que incluyeron rigurosas inspecciones y restricciones en la circulación de vehículos, lo que reflejó un clima de caos total en el país. Estos ataques han puesto de manifiesto el estado de agotamiento de la población rusa y la ausencia de un orden claro en el país. La combinación de los retos en la defensa aérea y la creciente frustración entre la gente están delineando una nueva realidad que podría transformar el panorama político y social en Rusia en el futuro próximo. Así, el conflicto no solo está moldeando la dinámica militar, sino que también está remarcando la fragilidad de la estabilidad interna del país. Recientemente, la capital rusa, Moscú, ha visto un cambio notable en su paisaje urbano, caracterizado por la instalación de sistemas de defensa antiaérea en las fachadas de muchos de sus edificios más emblemáticos, incluyendo el Ministerio de Defensa. Esta medida, que a primera vista puede parecer un intento de modernización o una respuesta a amenazas externas, es en realidad un indicativo de una preocupación fundamental que ha cobrado fuerza dentro del Kremlin. El temor creciente de que Ucrania, respaldada por varias potencias occidentales, pueda llevar a cabo ataques aéreos que pongan en riesgo la seguridad de instalaciones clave en Rusia. Este cambio en la percepción de la seguridad nacional no solo ha impactado a Vladimir Putin, sino que también ha dejado una huella profunda en la psique del pueblo ruso, que ahora enfrenta un mundo que ya no se percibe como seguro. La instalación de estos sistemas de defensa representa más que una simple estrategia militar. Refleja un contexto sociopolítico que ha transformado la vida cotidiana de los ciudadanos rusos. Muchos rusos han mostrado una reticencia palpable a involucrarse en el conflicto que se desarrolla a lo largo de la frontera con Ucrania. Este es un fenómeno que va más allá de la mera aprehensión individual. Es un signo de un descontento social más amplio. En este clima de tensión y angustia, la población ha comenzado a ser testigo de una serie de ataques con drones en la capital, lo que ha exacerbado aún más un ambiente ya lleno de ansiedad. La sensación de vulnerabilidad y exposición ha aumentado, dejando a muchos luchando por encontrar un sentido de normalidad en sus vidas. Los ataques aéreos, aunque en su mayoría dirigidos a instalaciones militares o estratégicas, han creado un estado de agitación que resuena profundamente en la población. La idea de que ciudades como Moscú y San Petersburgo podrían ser blanco de bombardeos aéreos ya no parece un mero temor distante, sino una posibilidad tangible. Los rusos, que de alguna manera habían aprendido a vivir dentro de las fronteras del Kremlin sin cuestionar la seguridad de su entorno, ahora se enfrentan a un nuevo nivel de incertidumbre y miedo. A pesar de contar con sistemas de defensa antiaérea sofisticados, la incapacidad de proteger adecuadamente la capital ha desatado un fuerte desánimo y desconfianza entre sus habitantes. Desde el estallido de la guerra en Ucrania, se ha visto cómo las autoridades rusas han optado por estrategias cada vez más defensivas. Ucrania ha implementado operaciones específicas para contrarrestar los ataques de drones, lo que ha llevado a Rusia a desplegar dispositivos antidrones en ciudades clave como San Petersburgo. En un intento de abordar esta creciente problemática, Moscú ha emitido prohibiciones sobre el uso de drones que anteriormente se habían vuelto comunes. Sin embargo,
Estas medidas parecen insuficientes y reflejan una creciente preocupación por la seguridad en un contexto donde la tecnología de defensa más avanzada no ha logrado proporcionar la protección que se esperaba. En este contexto, es importante destacar la situación interna de Rusia en los últimos años, marcada por una vigilancia política cada vez más estricta, que ha frenado la expresión de pensamientos y emociones por parte de los ciudadanos. A pesar de que un número significativo de ciudadanos rusos se manifiesta en contra de la invasión de Ucrania y de las estrictas políticas represivas del Kremlin, criticar abiertamente al régimen se ha convertido en una jugada peligrosa. La represión se ha consolidado, recrudeciendo un ambiente en el que la disidencia se encuentra cada día más acotada y en riesgo. El estado de ánimo colectivo en Rusia está definido por la ansiedad, y estudios recientes indican que más del 40% de la población presenta síntomas de ansiedad y miedo a raíz de las acciones del país en Ucrania. La depresión ha crecido significativamente en este periodo, reflejando un clima de desencanto y desesperación. La gravedad de los recientes ataques en Moscú probablemente despierte estas emociones latentes de forma exuberante, consolidando una sensación general de desasosiego que no puede ignorarse más. Una de las consecuencias inesperadas de esta atmósfera de pánico y desconfianza ha sido un cambio lento pero perceptible en la opinión pública hacia el gobierno de Putin. A medida que los ataques se vuelven más frecuentes y el panorama de la guerra se vuelve más desalentador, grupos diversos que se oponen al Kremlin han comenzado a manifestar su descontento. Estos grupos, que a menudo operan al margen de la sociedad, han comenzado a llevar a cabo acciones que van desde el sabotaje de infraestructuras hasta la eliminación de figuras significativas dentro del aparato gubernamental. Aunque la información acerca de estos movimientos insurgentes es limitada, algunos analistas han comenzado a investigar las dinámicas de estas organizaciones, catalogadas como terroristas por autoridades rusas. Estos estudios aportan no solo datos sobre sus objetivos, sino también sobre la determinación y el sentido de propósito que llevan a cabo a pesar de la represión que enfrentan. En este clima de tensión creciente, donde muchos rusos están dispuestos a poner en riesgo su seguridad para expresar su descontento, se vislumbra un paisaje social complejo que podría redefinir el futuro político del país. En resumen, la instalación de defensas antiaéreas en Moscú no es solo un reflejo de las preocupaciones del Kremlin, es una señal clara del cambio en la vida de los ciudadanos rusos. A medida que la guerra en Ucrania avanza y la inestabilidad interna crece, el pueblo ruso se encuentra en una encrucijada, viviendo en un estado de constante alerta y desconfianza que podría llevar a cambios profundos en su sociedad. La situación actual exige una atención crítica y un análisis profundo, no solo de los eventos en Ucrania, sino también de cómo estos están moldeando la realidad interna de Rusia. El propósito principal de los grupos insurgentes en Rusia es generar acontecimientos dramáticos, como los recientes ataques con vehículos aéreos no tripulados en Moscú, y forzar la cesación de la guerra en Ucrania. Estos grupos insurgentes tienen la opción de recurrir a la violencia, pero está en debate si la situación actual del país ha sido provocada por la presión del pueblo ruso o las acciones de los líderes del Kremlin. Hay momentos en que la ciudadanía ha reaccionado de manera indefensa ante las injusticias del régimen opresor, pero en otros instantes, han respondido con una severidad más marcada que ilustra una creciente desesperación. Este contexto de incertidumbre y miedo ha traído serias consecuencias tanto para la población general como para los insurgentes que se oponen al régimen de Putin. Las restricciones impuestas sobre la libertad de expresión y la represión implacable por parte del gobierno han limitado severamente las oportunidades para un debate abierto. Después de la invasión de Ucrania en 2022, miles de opositores al conflicto fueron arrestados a lo largo y ancho de Rusia. Estas acciones de obediencia forzada y un silencio perpetuo, que fueron comunes durante la era soviética, han resurgido con una intensidad alarmante en la actualidad. En el día a día, muchos rusos son conscientes de la represión a la que están expuestos. Aunque algunos pueden no reconocer plenamente esta realidad y continúan sus vidas sin cuestionar demasiado, otros han comenzado a sentir los efectos directos de la opresión. Aquellos que son conscientes del régimen represivo tienen dos opciones: huir del país y reconstruir sus vidas en otro lugar o resignarse a vivir bajo lo que se asemeja a una nueva era soviética en 2023, donde la vigilancia y el control social son omnipresentes. Ser apolítico puede parecer una opción cómoda en este escenario, ya que evita el estrés y los riesgos que conlleva la disidencia. Sin embargo, esta aparente tranquilidad viene a un costo elevado. La historia ha mostrado que quienes expresan opiniones contrarias al régimen suelen terminar encarcelados, una tendencia que se remonta a los tiempos soviéticos. Vladimir Putin ha aprovechado esta táctica en su gobierno actual, implementando un sistema que presiona a los ciudadanos a mantenerse alejados de los debates políticos para evitar cualquier tipo de represión, consolidando aún más su control sobre la narrativa pública.
Según una reciente encuesta del Centro Levada, la situación en Rusia está profundamente marcada por el deseo de paz entre la población. Una clara mayoría de los rusos apoya la idea de terminar la guerra y comenzar diálogos de paz. El 54% de los entrevistados se pronunció a favor de una cesación rápida de las hostilidades y la reanudación de conversaciones pacíficas. En contraste, solo un 3% defendió que la guerra debe continuar. Estas cifras subrayan un descontento que va más allá de la simple oposición a la guerra, reflejando una profunda frustración con el liderazgo actual. Sin embargo, la misma encuesta también mostró que solo el 20% de los participantes está de acuerdo en que Rusia debería ceder territorios a Ucrania como parte de un acuerdo para finalizar el conflicto. Esta reticencia a ceder territorios refleja una noción de orgullo nacional que se ha entrelazado con la narrativa del gobierno, complicando aún más el dilema político. La posibilidad de que Ucrania obtenga ventajas al finalizar la guerra genera inquietud significativa entre los líderes rusos, quienes sostienen que, si se retiran actualmente de los territorios ocupados en Ucrania, el conflicto podría extenderse aún más a todo el territorio ruso, poniendo en riesgo su propia estabilidad. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha expresado su disposición para alcanzar un pacto en el que el ejército ruso abandone los terrenos ocupados, buscando desesperadamente una resolución al conflicto que ha devastado tanto a Ucrania como a Rusia. Sin embargo, el Kremlin continúa adoptando una postura contraria, empleando retórica de confrontación para mantener el respaldo de la opinión pública, aun cuando esta conciencia pública comienza a cambiar lentamente hacia una búsqueda de paz. La persistencia de Rusia en la ocupación de los territorios ucranianos podría resultar en un aumento de los ataques con drones en Moscú, lo que, a su vez, podría desatar reacciones violentas y protestas masivas entre la población rusa. La capacidad del gobierno para controlar este descontento se encuentra en un estado de tensión constante, exacerbada por la propaganda y la retórica belicista que, si bien pueden ofrecer una fachada de unidad, también alimentan el desasosiego dentro de la ciudadanía. En este ambiente volátil, la habilidad de Putin para conservar su posición de poder se ve amenazada. La represión no siempre puede sofocar la voluntad del pueblo, de hecho, puede tener el efecto contrario. La insatisfacción social puede transformarse en un caldo de cultivo para el cambio, ya que aquellos que han estado callados comienzan a encontrar formas de resistir y desafiar al régimen. En este sentido, los grupos insurgentes desempeñan un papel complejo en el entramado social ruso, operando como un foco de resistencia que puede inspirar a otros a cuestionar el statu quo. En resumen, el panorama en Rusia es complejo y se caracteriza por un creciente descontento social y la aparición de grupos insurgentes que buscan un cambio significativo. La población está atrapada entre el deseo de paz y la presión del régimen, enfrentando la complicada decisión de cómo responder a una situación cada vez más desesperante. A medida que los acontecimientos se desarrollan, el futuro del liderazgo de Putin podría depender de cómo maneje esta situación crítica, así como de la capacidad del pueblo ruso para expresar su oposición en un entorno marcado por la represión. La lucha por la voz y por un cambio real continúa en medio de un escenario donde la violencia y la resistencia emergen como respuestas inquietantes ante la opresión. La interrogante se cierne sobre el futuro de Rusia. ¿Podrá la voz del pueblo finalmente hacerse escuchar, o la sombra de la represión seguiría acallándola, como lo ha hecho durante tanto tiempo? La respuesta a esta pregunta tiene implicaciones tanto para el presente como para el futuro del país y su papel en la comunidad internacional.